atrás. Está con nosotros Gerardo Muñoz y está también Andrés Gordillo a su izquierda, quien pues ha producido de algún modo este encuentro y un encuentro en un par de días que va a tener lugar en la librería Exit, donde habrá la presentación de un libro que ha compilado Gerardo con ensayos en torno a diversas líneas de pensamiento de Giorgio Agamben. Hoy el tema tiene más que ver con el asunto de las instituciones, y Gerardo nos ha propuesto algunas citas, algunos pasajes que posiblemente concatene en una conversación más amplia. Gerardo enseña lenguas modernas y literatura en Lehigh University, en Pensilvania. Se doctoró en la Universidad de Princeton y debo decir que su trabajo es muy amplio. Yo diría que siempre me ha parecido sorprendentemente amplio, dado que se ocupa de las cuestiones literarias, como ya mencioné, pero también un arco amplio de temas filosóficos, filosófico-políticos, culturales, en el sentido también muy amplio del término. Y luego pues tiene algunos especialismos muy particulares, sigue muy de cerca la política en España, publica en diversos medios sobre ese tema y se ha ocupado de la tradición del pensamiento hispano y sus transformaciones en un amplio sentido. Es también alguien que se ha interesado muchísimo en el pensamiento conservador, lo cual pues reviste un particular interés en estos días. Pueden encontrarse referencias en línea a diversos libros que ha reunido. Por ejemplo, una antología crítica de los ensayos del intelectual reaccionario Alberto Lamar Schwager, ensayos poéticos y políticos. También La fisura posthegemónica y Giorgio Agamben, Arqueología de la Política, que es el libro del que se hablará el jueves. También es editor de una edición del año 2022 que en italiano dice De la apariencia al misterio, de Gianni Carchia, ¿no? Escribe sobre política española, como ya dije, y quiero agregar su actividad como parte de el colectivo que se ha dedicado en los últimos años a elaborar la noción de infrapolítica. Y bueno, felizmente hemos tenido con él una interacción también amplia en el Instituto 17 a través del Centro de Estudios Avanzados, diversos textos que ha publicado con nosotros y textos que estarán por venir. Tenemos, por ejemplo, un proyecto sobre una compilación sobre diversos filósofos italianos. El pensamiento italiano ha sido pues de su particular interés, y su conversa de hoy se ubica en un lugar muy particular que tiene que ver con el cruce entre el derecho, el ámbito administrativo y una lectura amplia de fondo, filosófica y filosófico-política. Entonces, bueno, muchas gracias, qué gusto tenerte aquí, querido Gerardo, y adelante. Pues muy bien,
yo creo que toca agradecerle a Benjamín, al espacio, ¿verdad? Al Instituto 17 y a los colegas, bueno, Andrés, obviamente, ¿no? Rodrigo, y todos los compañeros, ¿no? Del 17 Instituto que realmente me parece que ejercen una función crucial a la hora de avanzar en discusiones teóricas, de pensamiento, que muchas veces yo creo que no se produce ya en la universidad. Pero bueno, ya eso es otro tema que no abordaremos, ¿no? Pero que no me parece menor pues dejarlo explicitado, ¿no? Yo quiero simplemente pues hacer una pequeña intervención de unos 15 minutos o 20, espero no extenderme más, y rozar un poco la cuestión de la institución desde lo que pudiéramos decir hoy que constituye una metamorfosis o una transformación, y a la misma vez hacerlo desde una especie de provocación, yo creo, o que pudiera constituir una provocación teórica, política, en relación con la temática de inmanencia y trascendencia, ¿no? Porque, bueno, esto es de muy amplio, ¿no? Pero se podría decir que la modernidad política se ha criticado mucho desde el problema de la trascendencia, ¿no? Cuya forma política central es el Estado, podríamos decir, ¿verdad? Como secularización, claro, de Dios, ¿no? Pero me parece a mí que se habla menos o se ha discutido menos el problema de la inmanencia, que es algo que hoy en día nos concierne o nos debe preocupar, dada lo que me parece a mí que es el despliegue concreto, ¿no? De la propia naturaleza del poder o la orientación de los poderes públicos por simplificar, en sociedades avanzadas, ¿no? De manera que esto es demasiado condensado. Si es de interés, pues ofrezco, pues, o invito a que se lean otros textos donde abordo la cuestión del Estado administrativo de manera más enfocada en la jurisprudencia norteamericana, ¿no? Y porque es de por sí ya una temática muy amplia. Pero a mí me parece, comenzaría por decir esto, ¿no? Voy a hacer 4 puntos. El primer punto es que a mí me parece que hablar de la institución o del problema de la institución es esencialmente no solamente un problema teórico o de abstracción teórica, sino que es también necesariamente un problema jurídico o de filosofía del derecho o de la práctica del derecho. Con esto no estoy queriendo decir que el problema de la institución sea reducible a la práctica jurídica solamente, pero sí que en la tradición moderna política, ¿verdad? que heredamos y que de alguna manera estamos todos implicados, el problema de la institución siempre fue esencialmente un problema de la convención jurídica, de la aplicación de normas, ¿verdad? Y que fue de la mano de lo que se puede decir que fue la ideología política de la modernidad, ¿verdad? Que fue el liberalismo. Por eso, bueno, autores tan diversos como Bobbio o Schmitt podían enfatizar que eso que llamamos liberalismo es no solamente una ideología, sino también una práctica del derecho que conocemos como positivismo, ¿verdad? Es decir, la aplicación del derecho positivo de normas que tienen autoridad y que están validadas por la fuerza convocante del poder constituyente, ¿verdad? O de la sociedad civil. Ese pacto moderno hobbesiano que se establece con el principio de autoridad, ¿verdad? Creado por Hobbes, de alguna manera es el padre del positivismo, ¿verdad? El teorema famoso era la verdad, no la verdad, sino la autoridad es lo que funda el derecho. Es lo que me parece que hoy está en crisis, ¿verdad? Está en crisis a nivel global, a nivel sobre todo occidental, que son las realidades con las que más trabajo. Y obviamente que la crisis del positivismo hace colapsar, ¿verdad? Toda la arquitectónica moderna del discurso político, específicamente la separación entre sociedad civil y Estado. Entonces mi interés, ¿verdad?, sobre la impronta que tiene, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, del Estado administrativo es precisamente
la instancia en la que el derecho positivo muta o se transforma en un plano en donde la producción controlada de normas validadas, por ejemplo, por un poder legislativo, ¿no? Y aplicada por cortes, ya no es el esquema central, sino que el esquema central es este aparato administrativo que es la burocracia, pero no le llamamos simplemente burocracia en la medida en que se extiende a toda una racionalidad de procedimientos, ¿verdad? Y de ejecución, de optimizar la vida y los procesos complejos de las sociedades, ¿no? Dos elementos simples, yo pienso, ¿no? Aunque como digo, es un problema bastante amplio, de la impronta o de la naturaleza del Estado administrativo es, por un lado, la producción siempre ilimitada de un ejercicio de delegación, ¿es verdad? Y con delegación entendemos funcionarios, ¿verdad? Ejercicios, actividades y aplicaciones de principios, ¿verdad? Que deben ajustarse a la organización social, ¿verdad? Y que los políticos, que sean, digamos, ¿no? Los representantes, el cuerpo legislativo, un cuerpo de un congreso, que supuestamente deben ser los portavoces, ¿no? Los representantes de la voluntad popular, ¿no? La voluntad constituyente, ya no tienen la centralidad que alguna vez tuvieron, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estamos ante un colapso de la representación política clásica, ¿verdad? Y donde las necesidades de lo que llamamos, bueno, Estado, gobierno, ¿verdad? Más que Estado es gobierno, radica en siempre estar en condiciones de optimizar los riesgos o las demandas de una sociedad cada vez más compleja, ¿no? Esto, obviamente, además de colapsar el problema de la representación política, lleva también a un nuevo tipo de racionalidad, ¿verdad? La norma como unidad específica del derecho positivo no es suficientemente, es demasiado lenta, es demasiado estable y aislada para poder hacerse cargo de la complejidad de lo que es la reproducción social, de manera que se necesita una nueva racionalidad, que algunos han llamado, bueno, una racionalidad de costes y beneficios, ¿verdad? Dentro de esa racionalidad de costes y beneficios es donde los procedimientos de aplicación de principios, de qué es lo que puede servir a un programa de gobierno específicamente acotado, se vuelve relevante y muy específico, ¿no? Obviamente estamos aquí ante no necesariamente un problema de la trascendencia, ¿no? Sino específicamente en un problema ya horizontal de el derecho debe responder a una administración de todas las instancias inmanentes que aparezcan en la sociedad y someterlos entonces a un proceso de valorización. De ahí que, por lo tanto, el derecho, ¿verdad?, de alguna manera cambie, ¿no? No responda a la composición o formalización tripartita entre cuerpo legislativo, ejecutivo o jurisdocrático, sino simplemente a la administración, que en el caso de Estados Unidos, en otras realidades es diferente, pero en el caso de Estados Unidos es una administración que parte y está subsumida al orden ejecutivo, ¿no? Lo curioso de esto está claro, ¿no?, que ante ciertas críticas, digamos, arcaicas, o que todavía tienen cierta nostalgia de la modernidad política clásica, se piensa que esto es un proceso profano o que es una distorsión de la modernidad política. Pero me parece que no, y eso lo podemos discutir también, ¿no? La impronta del derecho administrativo ha sido un largo proceso de abdicación, ¿verdad?, de la propia forma clásica del derecho, ¿no? Por eso es que es interesante. Es decir, no es necesariamente este nuevo ejecutivo todopoderoso, ¿no?, y portador de las agencias gubernamentales, no es un dictador ad hoc
del estado de excepción, sino que es más bien una extensión interna, ¿verdad?, del Estado de Derecho mismo. Claro está, si hablamos de esta nueva realidad, esta nueva inmanencia administrativa, llamémosle, estamos hablando de una nueva fase del gobierno, ¿verdad?, del gobierno en Occidente, donde sociedad civil y Estado han colapsado, ¿verdad? Y aquello que el gran jurista de la República Federal Alemana, Ernst Bockeford, llamó en su teorema el Estado liberal ya no puede garantizar las condiciones que lo hizo posible, han sido completamente realizadas, ¿verdad? En la medida en que, bueno, la representación ya no existe, ¿verdad? No hay un proceso de garantías legible y reconocido, ¿verdad? Y más importante aún, la producción de legalidad y su aplicación, ¿verdad?, su enforcement, mejor en inglés, ¿verdad?, es decir, el despliegue de los poderes policiales, no policiales en sentido uniformado, ¿no?, sino de que las cosas se lleven a cabo, ¿verdad?, es lo que toma la centralidad en la escena. Eso es muy diferente a la gran polaridad moderna entre legitimidad y legalidad, ¿verdad?, que permitía, por supuesto, un control formal e institucional, ¿no?, entre Estado y sociedad, o entre derecho y desacuerdo, por ejemplo, ¿no? No hay desacuerdo donde la racionalidad debe operar en función de valores requeridos por el costo y el beneficio, ¿no? La pregunta es, y aquí voy al primer fragmento, cita que tengo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿esto es una deriva específicamente histórica de un contexto político acotado, es decir, el norteamericano, o es un problema de largo alcance, de fondo, de la modernidad? Aquí me parece que, y es lo que me gustaría proponer, es un problema intrínsecamente de la modernidad, ¿no? Habría muchas maneras de discutir y de entrar al problema, ¿no? Yo me siento cómodo haciéndolo desde la obra de Carl Schmitt, ¿verdad? Porque pudiéramos decir que es el problema de Carl Schmitt a lo largo de su pensamiento, en la medida en que Carl Schmitt es el testigo del colapso o de la crisis de la forma de Estado, pero más importante aún, y creo que esto no se ha enfatizado lo suficientemente, Carl Schmitt es un pensador de la modernidad como un problema eminentemente de los poderes inmanentes, ¿verdad?, o de cómo la latencia de la inmanencia de alguna manera tarde o temprano iba a perforar la invención de la legitimidad moderna. Por eso paso entonces al primer fragmento, ¿no? Esto es Carl Schmitt en Teología Política 1 del año 22. El año pasado se cumplieron 100 años de este tratado. Algunos consideran que es el tratado más importante de la teoría política, o de la teoría jurídica política, ¿verdad? Pero en un momento Schmitt dice, o escribe, en el siglo XIX las representaciones de la inmanencia dominan cada vez con mayor difusión. Todas las identidades que reaparecen en la doctrina política y jurídico-política del siglo XIX descansan sobre estas representaciones de la inmanencia. La tesis democrática, la identidad de gobernantes y gobernados, la teoría orgánica del Estado, la soberanía, la doctrina del Estado del Derecho, de Crabbe, su identidad de soberanía y orden jurídico, y por último la teoría de Kelsen sobre la identidad del Estado y el orden jurídico. La filosofía de la inmanencia, cuya magnífica arquitectura sistemática culmina en la filosofía de Hegel, refiere Dios al mundo y el derecho, y el Estado se deja brotar de la inmanencia del objetivo. Bueno, es un fragmento de alguna manera complicado, del cual se pudieran decir muchas cosas. A primera vista pensaríamos de que Schmitt, en la medida en que es un defensor, a pesar de lo que digan algunos, de la legitimidad del Estado moderno, es en realidad algo ante lo que Schmitt se está enfrentando. Es decir, para él el riesgo de la inmanencia es el riesgo de
del vacío, pudiéramos decir, equivalencial o civil de la modernidad en el momento en que se seculariza, ¿no? Y por lo tanto, su respuesta desde la teología política debe ser vista como la respuesta del jurista ante lo que pudiera ser la gran amenaza o el gran riesgo de la inmanencia, ¿no? Y la inmanencia no es más acá que, bueno, una multiplicidad de poderes indirectos, ¿verdad? Que en función ya sea de aplicar normas o llevar la sociedad a un punto de abstracción, puede colapsar sobre sí misma. Por eso cuando Schmitt defendía el estado de excepción, una manera minimalista de leerlo, pienso yo, es simplemente, bueno, sí, vamos, las normas importan, pero en algún punto la institución debe generar una instancia de autodefensa de sí misma, ¿verdad? Es decir, la autoridad está por encima de la norma, ¿verdad? Ahora, claro, Schmitt mismo es un testigo de esto, ¿verdad? Porque como él mismo dice en el libro sobre Thomas Hobbes del año 38, la teoría de Thomas Hobbes, es decir, al final del día, el presupuesto de la legitimidad moderna es el espacio de la sociedad civil, ¿verdad? Es el espacio de la equivalencia. Y pudiéramos decir de manera tal vez simplificándolo mucho, a menos que lo entendamos de manera metafísica, es el espacio del economicismo, ¿verdad? Por lo tanto, el triunfo de la modernidad fue esencialmente no el triunfo de la teología política, ¿no? Sino fue el triunfo, o ha terminado siendo el triunfo de una economía teológica, ¿verdad? Que perforó, o que ha terminado perforando la autonomía de lo político y dejándola desnuda, ¿verdad? En ese sentido, se pudiera decir hoy que la teología política de Schmitt no puede responder a lo que ha sido el triunfo, ¿verdad?, de el valor que impone lo cívico. Y eso es un procedimiento, una estructura que me parece que siempre ha estado ahí. Ha estado ahí en la lectura que Schmitt establece sobre Hobbes como el padre no necesariamente del Estado, sino de ese presupuesto civil desde el cual nace el Estado. Una de las personas que sí ha estado en condiciones de ver esta, digamos, esta condición inmanente de la modernidad, ¿no?, que desemboca en el nihilismo, ha sido Felipe Martínez Marzoa, en un pequeño libro que hasta hace muy poco tiempo no se conocía mucho. Había salido a comienzos de los 2000 en Chile, curiosamente no en España, donde él fue profesor, que se titula El concepto de lo civil, ¿verdad? La cita es un poco larga, ¿verdad?, pero la traigo a colación porque Felipe Martínez Marzoa establece esto que les leo acá, ¿verdad?, que la sociedad civil moderna, mejor dicho, que la legitimidad moderna se garantiza desde el concepto de lo civil, y ese concepto de lo civil difiere radicalmente de lo que entendemos como el espacio de la polis, digamos, griega, ¿verdad? Solamente voy a leer estas dos colas de la cita, ¿no? Dice, cito a Martínez Marzoa: el punto de vista de la polis aparece como bárbara, cuando a la vez es cierto que la contraposición entre ambas es fundamental para el tipo de análisis que estábamos haciendo. Acudimos entonces, y sigue siendo correcto, a que precisamente el que haya comunidad hace distinguir entre un dentro y fuera, y al que el intercambio no tiene el mismo significado si es básicamente externo, que si es básicamente externo. Solo en este segundo caso la centralidad del intercambio equivale a que la comunidad en cuestión esté embarcada en la aventura de reconocer expresamente su propio estatuto como tal. La sociedad civil tiene aquí, en cierta manera, el papel de la negación que trasciende. Ahora bien, en este mismo desarrollo crítico, resoluto que la sociedad civil es la sustancia de la modernidad.
Y para este filósofo español, el concepto de lo civil, más que constituir un régimen de la representación, es una estructura, pudiéramos decir, minimalista, en donde el principio de la ilimitación, por lo que él entiende del intercambio de cosas y sujetos, de valores, ¿verdad?, de entes, por eso que para él es un problema metafísico, ¿verdad?, se establece, ¿verdad? Y por lo tanto esa es la sustancia de la modernidad, que en tiempos de colapso del Estado moderno es lo que se absolutiza. Esa es mi tesis de alguna manera, ¿no? Esto de alguna manera me parece a mí, puede ser tomado como una provocación, porque muchas veces se anuncia el fin del Estado, ¿verdad?, y se busca replegar hacia una especie de defensa de la sociedad civil o del principio civil, ¿no? Yo creo que lo que habría que profundizar o abrir el debate es justamente que el colapso de la política moderna lo que hace es absolutizar ese concepto de lo civil, en el que el proceso de abstracción no es necesariamente un problema económico en el sentido de la economía política clásica, sino que es un problema de la abstracción de la equivalencia de todos los entes, ¿no? Esto es lo que se vuelve, digamos, lo que se desoculta, ¿no?, lo que deviene en primera instancia en la forma contemporánea del poder, ¿no? Y justamente esta absolutización del principio civil es lo que está al centro de la capacitación del Estado administrativo, ¿verdad? Un Estado administrativo que le llamamos así, digamos, por el uso convencional de las palabras, ¿no?, pero que obviamente no es el Estado el que está administrando, ¿verdad? El Estado administrativo es como digo, ¿no?, una racionalidad de atar, de suturar, ¿verdad?, todas las instancias que aparezcan en lo social de manera inmanente. Finalmente voy concluyendo, ¿no? Bueno, ¿qué hacer acá?, ¿verdad? ¿Qué hacer ante esta condición que desde la filosofía se ha llamado, y es un gran tema también de Marceau, ¿verdad?, el tema del nihilismo, ¿no? Es decir, el momento en el que lo único que hay es una metaforización de los entes, un intercambio de valor y de desvalor, ¿verdad? Bueno, yo pienso que no se nos escapa que en nuestras realidades lo que prima y lo que se ha enfatizado una y otra vez es la retórica política. La retórica política, ¿no? Pedir más política. Y no es banal ni coincidencia que la última gran teoría de la política se conciba a sí misma como una teoría política de los fundamentos retóricos de la sociedad, ¿verdad? Y esta fue la teoría de Ernesto Laclau, que no es un nombre banal, sino que es también la filosofía política que mayor impacto, por decirlo de una manera rápida, ¿no?, ha tenido, sobre todo en las sociedades hispanas, ¿no?, sociedades hispanoamericanas. Si pensamos en Podemos, en España, si pensamos en los populismos latinoamericanos, ¿verdad? Decía Ernesto Laclau, ¿no?, y esto me parece que es, vamos a llamarle conclusión, ¿qué hacer? Laclau nos dice, ¿qué hacer? Su libro Emancipaciones, de 2017, dice: el discurso metafísico de Occidente está llegando a un fin, y la filosofía, en su caso, ya ha ejercido, a través de los grandes nombres de su historia, un gran servicio para nosotros: la deconstrucción de su propio terreno y la construcción de condiciones de su propia imposibilidad. Ahora, el reino de la filosofía ha terminado, o concluye, y lo que nace es el reino de la política. Eso es Laclau, ¿no? Ahora, sabemos que para Laclau, como pensador realista de lo político, no es schmittiano, no está pensando en la autonomía de lo político, al contrario, está pensando en la estructuración retórica de lo social, está pensando en la hegemonía, ¿verdad? Eso es lo que para Laclau significa
hacer política hoy, ¿verdad? Hacer política antiestatal. Verlo desde aquí me parece que se hace obvio que por más que el populismo y que la hegemonía se nos diga que es estatal, no lo es. Al contrario, el populismo y la hegemonía es un proyecto esencialmente cívico, retórico y antiestatal. Y por lo tanto economicista en este sentido en el que he intentado explicitarlo, de la aglutinación de la cadena equivalencial, ¿verdad? Que es también la unidad mínima de la clave, ¿verdad? Sin intentar, al contrario, este es simplemente el punto de partida, ¿no? Con esto concluyo. Aquí es donde entonces aparece el problema de la institución hoy, ¿no? Aquí es donde una institución contra el dominio de lo cívico aparece como una necesidad vinculante, importante para el pensamiento, porque justamente Laclau no tuvo ni una sola palabra que decir sobre el problema de la institución, ¿verdad? Tanto la demanda política, entonces, como el nuevo orden gubernamental o de gobierno administrativo son esencialmente proyectos antiinstitucionales, en el sentido de que no asumen el problema de la crisis institucional que fundó el positivismo, ¿verdad? Entonces la tarea está, me parece, en nosotros, ¿verdad?, en el psicoanálisis, en una mirada infrapolítica, ¿verdad? Y en otros referentes que pudiéramos escarbar, ¿no?, o hacer una historicidad radical en pensar ese problema sin la melancolía de volver a la modernidad política, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a leer, pero simplemente termino con que un referente importante, me parece, en esta constelación es una figura importantísima y clave, que fue Carlo Marx Stade, un filósofo italiano que hacia la altura de 1910 escribió un libro rarísimo, maravilloso, ¿no?, La persuasión y la retórica, donde él veía también el eclipse de la modernidad política, una especie de sosiego, ¿verdad?, que se avecinaba ante la catástrofe de lo que va a ser después los años 20 y que no ha concluido hasta hoy, ¿verdad? Para Carlos Marx Stade, la función, el dominio, digamos, del nihilismo era la retórica, ¿verdad? Era la retórica y había que salir necesariamente de la retórica social, ¿no? Entonces, obviamente, salir de la retórica social o salir de la sociedad, como recuerdo una vez haberlo discutido con Benjamin Meyer, es una posición de terror. A eso Carlos Marx Stade le llamó hacerse cargo del dolor, ¿verdad? Hacerse cargo del dolor. Entonces, ¿qué relación hay? ¿O qué relación podemos establecer entre el problema del dolor y la institución, ¿verdad? Sin, de nuevo, volver a recaer en los paradigmas subjetivos y biológicos que supusieron a lo largo de las diferentes instancias modernas. Así que bueno, eso es un poco la hipótesis y la propuesta que tenía. Lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Quieren aplaudir? ¿Se quedaron con ganas? A ver, es una exposición engañosamente breve porque es muy, muy rica, no solamente en referencias, sino en puntos de un enorme interés y de una complejidad importante, porque hay como muchas paradojas, ¿no?, en el camino. Yo les invito a hacer quizá una primera ronda de comentarios quizá preliminares, quizá puedan ser preguntas o peticiones de clarificación, como para
un primer recibimiento de lo que en realidad es un material que pues merece una lectura muy, muy detenida y casi un trabajo de línea por línea, párrafo por párrafo, cosa que no vamos a poder hacer. Entonces quisiera proponerles que hagamos algo así como 2 rondas. Una primera ronda quizá de clarificaciones, de preguntas, de primeras impresiones, y después quizá tratar de llevar esto tan interesante que nos traes en distintas direcciones. No sé, Andrés, si tú quisieras abrir con algo, porque hay una... A ver, tocas muchísimos puntos, Gerardo, que supongo que con toda la mala intención, además de que son temas que tú estás trabajando, pues que sí nos competen muy directamente de varias formas a quienes estamos aquí en presencia, en el propio contexto de el proyecto y la reflexión sobre 17 Instituto y la serie de dilemas que son muy marcados en buena medida de manera implícita en lo que has planteado, del reto que implica encontrar un lugar dentro de todo ese paisaje que nos dibujas para hacer lo que hacemos. Y bueno, es la pregunta con la que cierras acerca de digamos, los distintos repertorios desde los cuales se puede responder a este escenario sin querer volver a un imposible anterior, sin por otro lado repetir una dinámica que sabemos que es pues muy incierta en sus consecuencias, ¿no? Como una repetición de la misma dinámica de una especie de totalización de lo civil sin Estado, ¿no? Que es una figura un poco paradójica. Entonces hay muchas preguntas y quiero invitar a Andrés, no solamente por un gesto pues de cortesía, dado el papel que él ha tenido en convocarnos, sino también porque lleva tiempo pensando en relación en particular con la Escuela de Frankfurt en algunos de estos temas. No pretendo evidentemente anticipar el contenido de tu intervención, pero por las conversaciones y las referencias sé que sería quizá interesante abrir contigo. Sí, pues gracias, Gerardo. A mí siempre que te escucho, te leo, es pues muy sugerente, porque es como una constelación que que me viene no solo por tu parte, sino de esta referencia, sino también del grupo infrapolítico en su conjunto, del que por cierto es como muy extraño cómo a veces se va acercando y alejando en mi propia reflexión, pero hay algo que me llama mucho la atención de lo que hablaste y que voy a hacer hincapié, que es el momento en que, como decía Benjamín, hay la totalización de lo civil sin Estado. Pero antes de ahondar en eso voy a hacer como un panorama general. Un historiador francés a mi gusto, como apuntado muy bien, que se llama François Hartog, sacó un libro en 2003 en francés, después se tradujo al español en 2007, que se llama Regímenes de historicidad. Y en Regímenes de historicidad lo que se plantea, siendo muy breve, es las diferentes maneras en las que la experiencia de tiempo va articulándose en discursos políticos en Occidente. Y entonces marca por
mencionar algunos, los siguientes. Está el helénico, está también el del Imperio Romano, el cristiano, por nombrarlo así, y después hace un corte con el moderno, y en el moderno se hace la pregunta por el actual. Digamos que la gran diferencia entre el moderno y el actual estaría en que el régimen de historicidad moderno tiene su relación de tiempo de la siguiente manera. El presente es solo como un momento a caballo que se dirige permanentemente al futuro, y entonces ese momento que va al futuro tiene que estar de algún modo guiado por la figura del Estado. Y el pasado estaría, digamos, soportando todo ese andamiaje estatal en su consolidación. Digamos que la gran diferencia respecto al régimen de historicidad actual sería que el futuro se vuelve presente, o sea, digamos, ya no hay horizonte de expectativas en tanto algo diferente, porque lo diferente es vuelto lo igual. Esto se puede materializar como, no sé, calcular el clima de mañana, es decir, el futuro se vuelve igual a hoy, y el pasado se borra como diferencia, es decir, ya no pensamos distinto antes, sino todo pensamiento es de sociedades de cualquier sitio de historia, de cualquier momento de la historia, es equivalente al presente. Es decir, en el siglo VIII se hacían la pregunta por el WhatsApp, o sea, un poco así es esa equivalencia, o por el interés, ¿no? El interés en términos de mercado, o entonces, en otro sentido, en la participación, por ejemplo, de grupos excluidos en el discurso público, cuando no había ni discurso público, en el siglo VIII, ¿no? Entonces a eso me refiero, es como una equivalencia de toda reflexión hacia los términos del presente, que además eso está materializado por una destitución del relato que organiza, digamos, la sociedad, que sería el del Estado, es destituido, y entonces empiezan a hacer sus historias los diferentes grupos sociales, sin tener ya, digamos, como pivote, en principio, al Estado, ¿no? Bueno, ese cambio de régimen de historicidad me parece muy importante, porque no solamente, digamos, en términos muy generales, es otra manera de explicar lo que tú dijiste, en términos de esta noción de régimen de historicidad, sino que también sucede algo bien interesante, que es que ya no se puede pensar los procesos históricos únicamente como novedades o como si estuvieran sucediendo de la nada, sino que se empieza a pensar como posibilidades del pasado que empiezan a palparse ahora. Eso creo que es hay algo interesante, porque entonces ya te cambia toda la perspectiva de cómo se va pensando la cosa. Bueno, esa es la primera nota. Y la segunda es que sí, a mi gusto, por lo que he estado leyendo, hay algo importante de toda esta reflexión en el Instituto de Investigación Social o la Escuela de Frankfurt, como quieran. Y es que una parte fundamental de la reflexión de Horkheimer, que fue, como saben, durante mucho tiempo el director, digamos que él tiene dos reflexiones importantes. La primera era de qué manera se podía establecer una relación, y esto es antes de su exilio, porque tiene que salir de Europa a Estados Unidos por el nazismo. La primera es, ¿cuál es la relación de una organización, digamos, del saber, pero que también tiene que ver con economía, con archivo, con, digamos, pagos mensuales, con
todo lo que implica el instituto, en un horizonte de posibilidad sin Estado. Al principio se me preguntaba. O sea, ¿qué sucede? Eso está en sus textos de los 30, cuando al Estado es al que hay que ponerle más bien limitaciones y si es posible organizarse de otra manera. Digamos, esta cosa que tú apuntas, ¿no? de como un rechazo, un paso atrás, o no sé cómo decirlo. Y después, a mi gusto, pasa algo bien interesante, que es después de su exilio, mientras está en Estados Unidos y regresa a Frankfurt, que más bien se da cuenta que el lugar del Estado no se puede simplemente suspender, que no se puede simplemente dejar a un lado. Y esto se lo pregunta además en el contexto del 68 y de los 60, que es cuando más bien la inercia es al revés, ¿no? Entonces empieza a considerar que más bien establecer una, y esto con Adorno también, una relación equivalencial, como decías, en la sociedad civil, lo único que hace es establecer, digamos, como reducir espacios a la posibilidad histórica misma de la modernidad, que sería lo posible respecto a otro tipo de organizaciones temporales en el pasado. Digamos que ellos notarían que una cualidad de la modernidad es lo posible. Y dicen, bueno, pero si se hace equivalente ya todo, entonces la posibilidad se queda precisamente en el proceso de equivalencia o en la equiparación, y ya no se puede hacer otra cosa. De allí, pues, todo su conflicto, que por cierto fue bastante, ¿cómo puedo decir?, como ocultado estas reflexiones por el mismo momento de los 60, que los tachaban como conservadores, como restituidores de otra cosa, digamos, de lo mismo de siempre, etcétera, cuando a mi gusto estaba en otro lugar de discusión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son dos formas diferentes de poner el acento en esta, pues como decías, solución que decía la Clau, de la suturación y la cadena equivalencial, ¿no? Y entonces, solo quería hacer ese como apunte, porque lo que aparece a modo de pregunta es que cuando no se afirma positivamente ese discurso, que es, como decías, la tendencia circunstancial o de la situación actual, aparece como un vacío, o como este vacío, como este horror también, que es precisamente darse cuenta que de los costos de la historia de esta suturación equivalencial, que es una historia además, pues, de catástrofe, ¿no? Es una catástrofe estar haciendo esto, suturando y, digamos, volviendo a lo mismo, a esta repetición también que decía Benjamín. Y entonces, ante eso, me llama la atención lo que decías de hacerse cargo del dolor. No sé qué lugar tenga ahí, por ejemplo, la apuesta tanto psicoanalítica como infrapolítica, de hacerse cargo del dolor, que puede, digamos, afectar cualquier tipo de intervención que no recaiga en lo mismo que hemos estado mencionando. Y cómo eso además puede, o cómo exactamente se acomoda, digamos, en el plano fáctico, de estar aún en como, yo creo que Enzo Traverso lo dice muy bien, pero en esa melancolía permanente, ¿no? Bueno, él dice de izquierdas, pero yo diría como de la modernidad, quizá, ¿no? En cierto sentido, o del régimen de historicidad moderno.
Y resulta interesante pues esta afirmación de Laclau también, como cuál es el lugar del pensamiento. Bueno, él pone filósofo, ¿no? Pero pues podremos poner una X del quién, del pensador, del crítico, ahí, ¿no? Si no es precisamente escribir la política, sino como hacerle una pregunta a la política, o sustraerse tantito, ¿no? Ante eso. Entonces eso es más o menos lo que puedo asociar ahorita, pero... Gracias, Andrés. Antes de preguntarles a los demás aquí presentes si quieren plantear, preguntar, comentar cualquier cosa, quiero solo sugerir algo en relación con esta última mención en que Andrés retoma hacerse cargo del dolor, porque no es un cualquiera hacerse cargo del dolor. Si entendí bien, hacerse cargo del dolor implica salir de la retórica social, es decir, salir de la saturación de esta sociedad totalizada sin Estado, que es también una forma de hiperpolitización en donde, digamos, es un régimen como de una especie de inmanentización generalizada también. Entonces, ¿qué clase de figura de salir del dolor implica esto? Y creo que la respuesta, un poco predecible si me conocen algo, que yo podría dar en este punto, y digamos la pongo en consideración una vez más, es que en realidad la respuesta a ese dolor es una respuesta curiosamente organizativa, pero es una organización que busca formas de poner en juego una especie de contraorganización del estado administrativo, es decir, de la gestión simplemente práctica, como de en plan de el show debe seguir, ¿no? Que es un poco un estado al servicio, o sea, como una especie, me viene la metáfora de una planta de luz para cuando se va la corriente eléctrica. O sea, se va la corriente eléctrica de la trascendencia, el Estado colapsa, el Estado enciende sus motores para simplemente administrar a esta sociedad total equivalencial. Entonces, las formas de organización que serían respuesta al dolor serían, por un lado, oponerse a esa administración pues sí, como inmanente, ¿no? Es decir, sería tratar de reintroducir trascendencia en la organización, en formas organizativas concretas en donde esté en juego algo de esa trascendencia perdida, y que al mismo tiempo reintroduzca algo de la delimitación estatal a esta sociedad totalizada. Es un lugar bastante incómodo que creo que buscamos a tientas habitar, porque estamos entre el Estado administrativo general, que administra, quiero decir, estoy evitando decir ciegamente, porque me parece una metáfora injusta con respecto a la ceguera, pero para entendernos, administra ciegamente, es decir, sin trascendencia, y por otro lado una sociedad que en ese juego equivalencial, digamos, pierde capacidades de discernimiento, ¿no? Entonces, cuando dedicamos tanto esfuerzo de pensamiento a pensar en gestión crítica, emprendimiento crítico incluso, que es una frase
pues cacofónica de la que me hago cargo con cierta frecuencia, para tratar de hablar de formas de economía, no solamente de organización, etcétera, etcétera. En realidad estamos hablando de intentos de reintroducir trascendencia ahí donde se ha perdido, y por lo tanto de responder a estas formas de organización administrativistas, digamos, con algo que les insufla una frescura y que tengan una autosustentabilidad, dado que el Estado no está ahí para garantizar espacios públicos, espacios de, digamos, como los espacios clásicos de la crítica y de la esfera pública asociada con los ejercicios de la crítica. Me extendí un poco, pero no quería dejar de hacer ese apunte, y no sé si alguien más quisiera concatenar algo en relación con todo lo dicho y lo escuchado. Bueno, a decir verdad, mientras te escuchaba, los escuchaba, trataba de imaginar, de fantasear en condiciones concretas, en casos concretos del aquí y del ahora, cómo se darían, cómo ocurrirían estas propuestas, estas líneas, a lo mejor porque venía un poco cargada de haber visto en vivo, que además lo he visto las últimas semanas, o tal vez desde diciembre, la situación cada vez más conflictiva y difícil en el Perú. Y me preguntaba mientras te escuchaba, ¿quién sería esa sociedad en el Perú? Los grupos campesinos que están llegando desde las zonas de los Andes, que han sido reprimidos en sus propias regiones, hasta la capital, hasta Lima, para ser todavía más reprimidos. Los grupos económicos de poder, las transnacionales, las industrias mineras, el Estado, un Estado pues totalmente quebrantado, y sin embargo que ahí permanece en los últimos años con una y otra figura de reemplazo, con esta figura de vacancia que tiene el Congreso, un Congreso también muy cuestionado, y trataba de imaginar en este panorama cómo sería ese juego de reacomodo. O me pregunto si se está pensando en otro tipo de sociedad, porque bueno, tú mencionaste en más de una ocasión el caso de Estados Unidos, y la pregunta es si a lo mejor es que en otros lugares ni siquiera se ha ejercitado plenamente esta modernidad como para descartarla y decir ahora sigue algo distinto. Esas son las inquietudes que mientras te escuchaba y les escuchaba me venían para tratar de comprender cómo operaría esta teoría en esos escenarios. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de que le devolvamos la pelota a Gerardo? Yo es que lo iba a dejar al final, o quizá no lo iba a decir, pero siguiéndolo con lo que dice Gaby. La semana pasada salió un artículo bien interesante que es un extracto de un libro de un afgano que publica
acaba de publicar un libro que se llama, creo que es como, no estoy segura del título, pero algo como Repensar el Estado a partir de Afganistán. Y a mí me causó, o sea, me sacudió muchísimo porque es un arquitecto afgano que tenía una posición bastante importante años atrás, y empezó a trabajar con la comunidad europea, y entonces pudo salir en esta toma de los talibanes, pudo salir de Afganistán. Y entonces era un planificador, o sea, era una suerte de planificador urbano o algo así, hace muchos años en Afganistán. Y entonces él se hace la pregunta de por qué los pensadores políticos y los pensadores del Estado moderno no estaban pensando lo que está, o sea, o repensando el concepto de Estado a partir de lo que está sucediendo en Afganistán. Y la conclusión a la que él llega es que sencillamente no hay nada que repensar en ese sentido, porque cualquier cosa que esté pasando en Afganistán de alguna manera está sucediendo en Occidente, solo que de manera más, él dice algo como la frontalidad de Afganistán se puede, a ver, como si lo que está sucediendo en Occidente es una manera solapada de lo que está sucediendo en Afganistán. Pero hay algo que me pareció importante, fue esto que dice Gaby, ¿no? Que él dice, ¿cómo es posible que se esté pensando en todo el tema de el regreso de los neofascismos, el repensar la sociedad civil en una relación que va más allá del Estado, cuando en un país como Afganistán todo esto perdería cualquier significado? O sea, como si estuviera sucediendo algo que está pasando en Occidente, pero que Occidente no lo quiere ver porque es demasiado real pero que sí sucede. Y entonces ahí mi pregunta también es esa, o sea, como si el mundo estuviera dividido entre estos espacios donde lo que tú dices, Gerardo, habría una crisis de autoridad que está siendo reemplazada por algo más, y que quizá, o sea, y esos otros espacios donde ya está sucediendo o sea, ya está viéndose visible desde hace años, eso que está reemplazando a esa racionalidad de la que hablabas, ¿no? No sé, solo pensaba en cómo mirar esos otros espacios donde sucede aparentemente algo distinto, que sí pone en jaque el concepto incluso de sociedad civil, ¿no? Como sucede en Irak o más en Afganistán que en Irak. Yo me quedo pensando un poco en la imagen, con este colapso de la figura legislativa como legislador, se pasa a una imagen, y pienso en las ONGs, ¿no? En una homogeneización, a la imagen del certificador, ¿no? O sea, eso yo lo veía cuando trabajaba. El artículo 19 era impresionante, porque lo que hacíamos era certificar y administrar la catástrofe, ¿no? O sea, es decir, yo dependía de los Open Society, dependíamos de todos los financiamientos que nos daban los grandes centros, los think tanks de los objetivos del milenio, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando, nuestra utopía sería la distopía, porque, y en eso, ¿qué hacemos con ese dolor? ¿No? O sea, cuando se acabara la violencia, ¿qué hacemos nosotros que estuvimos todo el tiempo administrando esa catástrofe, ¿no? Entonces, como más bien también la sociedad civil se ha vuelto una certificadora de estos objetivos del milenio, ¿no? Y de esta eterna democratización, ¿no? Gracias. Pues Gerardo. Sí, bueno, no, es una conversación fascinante y que solamente puede
yo creo que realizarse a partir de una discusión ininterrumpida, ¿no? Porque son grandes temas. Pero, bueno, como para responder a un par de cosas, ¿no? Y seguir conversando sobre la cuestión del mundo y lo que pudiéramos entender que pase, ¿no? En términos de los fenómenos. Yo creo que en sus especificidades de las cuales no puedo hablar, puede llamarse Perú o Ecuador o Afganistán, ¿no? Pero lo que sí vemos es una completa fragmentación del mundo, a pesar de que la intención o la aspiración de esa totalización es una aspiración de unificar el mundo, ¿no? De globalización, etcétera, ¿no? Claro, en términos geopolíticos, digamos, de manera muy superficial, uno pudiera decir, ¿no? La verdadera ilusión de la, digamos, de la política, o responderle políticamente a esta unificación y optimización de la fragmentación, es el Estado o el nuevo soberanismo, ¿no? Es decir, esa es la verdadera ilusión. La ilusión de que el Estado todavía tiene alguna fuerza, algún tipo de protección que otorgar, que generar, que ofrecer a este colapso, ¿no? Pero el Estado puede ofrecer todo menos la cura, ¿no? Al dolor. Ese yo creo que debería ser el énfasis, ¿no? Que debemos poner, ¿no? La cuestión del dolor en Michael Stader es una cuestión, también es importante recalcarlo, ¿no? Porque justamente en momentos en donde la unifica, donde desaparecen los referentes, ¿verdad? Y el trascendente, emergen viejos arcanos, ¿verdad? Que lo estamos viendo en todos lados, ¿no? De un discurso fuerte de la religión, etcétera, o de cierta mímesis cristiana, digamos, ¿no? Digo mímesis porque no tiene ya la impronta que tuvo, ¿no? Cierto cristianismo en Occidente. Pero en Michael Stader el dolor no es necesariamente homologable a el sacrificio, ¿verdad? O el recogimiento trágico que obviamente va a ampararse desde una comunidad de salvación. En ese sentido, el dolor para Michael Stader es, como dice bellamente Gianni Carchia, que mencionaste, es más bien hacerse cargo de la imposibilidad de que un bien común esté simplemente en la salvación, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que adelantamos un poco más en cuanto a ese peligro siempre de volver, ¿verdad? De retraerse a lo que ha tenido lugar anteriormente y que nos va a generar a la misma posición en la que estamos, ¿no? De alguna manera. Entonces también uno puede decir, ¿no? Hacerse cargo del dolor es hacerse cargo desde una postura que no sea la postura de el sujeto que está sujetado, ¿verdad? Y que tiene que ser sujeto de algo para poder existir. Entonces, efectivamente, yo pienso que el problema del dolor nos debe remitir a un problema que no debe pasar necesariamente por el sujeto, ya que al final del día el último sujeto de la historia actualmente pues, es o no es otro que el sujeto del nihilismo, ¿verdad? Ese sujeto del nihilismo que a toda costa o ferozmente quiere ser sujeto de algo, ¿verdad? Quiere ser algo, aunque no es nada, ¿no? Esa es una de las trampas, ¿verdad? Y también una de las grandes ilusiones, ¿no? Que ahora sí lo podemos ver con claridad, me parece, ¿no? Que expresa el enorme triunfo planetario del identitarismo, ¿no? De definirse identitariamente por cualquier cosa, por ser alguien. Finalmente, para seguir conversando, ¿no? Pero me parece clave, eso sería otro apartado, ¿no?
justamente hacer la crítica a la inmanencia equivalencial es, yo creo, abrirle las puertas o reconsiderar lo que pudiéramos llamar un trascendente menor, ¿no? Ahí aparece justamente el problema de la institución, ¿no? Y ese trascendente menor, efectivamente, ¿no? Tiene que hacerse, pienso yo, desde la capacidad de poder recoger de alguna manera, ¿no? Poder atender a todo aquello que no esté ligado a toda esa estructuración de valor, ¿no? Un caso concreto que puede ser un poco a la misma vez superficial, ¿no? Pero cuando se habla, por ejemplo, de la existencia del no valor, parece algo iluso, pero también está en todos lados y aparece en momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, durante la pandemia, al comienzo de la pandemia, un amigo sueco, Martin Björk, notó de que durante unos días, creo, ¿no? El precio del crudo se volvió negativo, ¿no? Entonces, eso fue un momento súper interesante porque vimos que un recurso natural tan esencial para la vida de los humanos, ¿no? Descendió a más abajo del valor, ¿no? O sea, apareció lo que de otra manera parecía muy abstracto, ¿verdad? Que era que simplemente no podemos vivir sin valor, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece a mí que vemos una instancia, ¿no? Concreta de qué significa si podemos atender a afirmar instancias de no valor, que por otro lado sería también, me parece a mí que eso sería una forma de no optimizar, como decía Robles, el colapso o la catástrofe, ¿no? Efectivamente, yo creo que la cuestión de la administración o la racionalidad administrativa de costes y beneficios, pensemos, por ejemplo, caso concreto, la ecología, ¿verdad? En Estados Unidos, la agencia más importante y más robusta del Estado administrativo, del aparato administrativo, se llama el EPA, ¿no? Que es el Environmental Protection Agency, ¿verdad? La agencia de la administración de medioambiental, ¿no? El discurso progresista todo el tiempo defiende esa agencia, ¿verdad? Los libertarios quieren acabarla, ¿no? Pero incluso el mejor progresista lo que está haciendo es administrando el colapso, ¿verdad? Es decir, aplicando la racionalidad de costos y beneficios en función siempre ya de la destrucción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, el salir del valor me parece una postura importante, ¿no? Me haces pensar un poco algo que platicaba con Andrés ya hace algunos años, cuando yo estaba en esta cuestión de la administración del colapso. Le hablaba de la moral del compromiso y la ética del goce, ¿no? Yo le decía, el problema que veo es que la moral del compromiso, a mayor precarización, mayor entrega a la causa, ¿no? Mayor sacrificio, ¿no? Es decir, era toda una narrativa de precarización, ¿no? Y incluso de a ver quién estaba siendo más perseguido, había toda una cosa delirante, ¿no? Y de implicaciones en el equipo muy fuertes, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, etc. Entonces yo decía, ¿por qué no pensar en una ética del goce? ¿No? Y en ese qué hacer con ese lugar, la ética del goce es hacerme responsable de esto, ¿no? O sea, no sé muy bien, pero bueno, me evocas un poco estas dos imágenes, ¿no? O sea, la moral del compromiso como una precarización, el mayor compromiso, mayor sacrificio, y la ética del goce, ¿no? Ok. ¿Quisieras? Ok, Rodrigo, tienes. No. Ok, yo, volviendo a mi idea de las dos partes de esta conversación después de tu exposición, Gerardo, no sé muy bien por qué lo planteé así, ni sé si lo que hicimos tiene que ver con eso, pero en este punto, después de tu intervención, me parece que se abre la segunda parte. Yo quería hacer una pregunta muy cruda.
y es ¿qué es la inmanencia? Y al pensarlo un poco, me preguntaba en clave psicoanalítica si la inmanencia es lo que llamamos lo materno o lo maternal, y si la trascendencia está ligada con la metáfora paterna. Me parece que se deja pensar así en una amplia medida, y me parece que en términos psicoanalíticos esa correlación entre inmanencia, trascendencia, materno, metáfora paterna, sí deja pensar bastantes cosas. Por ejemplo, deja pensar una especie como de digamos, inoperancia de la ley, no de la norma, pero sí de la ley, en esta totalización inmanentista de lo civil, dada la caída de ese estado, que es un correlato de la caída de la metáfora paterna también, que hemos vivido a pesar del retorno de las religiones, a veces bajo formas curiosas, New Age, etcétera, que cabría interrogar. Pero hay una declinación de la figura paterna y de la masculinidad públicamente, como creo que sabemos. Y creo que hay una cierta psicopatología, para usar ese término muy clásico, que acompaña pues esta basculación de la que hemos estado hablando. Y creo que esta pregunta acerca de lo que dijiste recién, digamos, sobre cómo generar procesos de lo dijiste muy bien, esta interrogación de la inmanencia que coloca en el horizonte el prospecto de un trascendente menor, correspondería en esos términos a la figura de la colocación en el horizonte de un padre castrado, es decir, de un padre en dimensión, vamos a decir, elaborada, que ya no es el gran tótem, no es la divinidad, en donde pues hay algo de la negatividad que también en un vocabulario psicoanalítico clásico está asociada a la noción de castración, que sería como asumida, ¿no?, en esta imposibilidad simultánea de un estado total, de un gobernante total, como también de una sociedad civil total, que en realidad en esta descripción que hago sería un poco enloquecida y un poco enloquecedora. Creo que hay algo de eso equivalencial, que es un poco como una sociedad de hermanos sin un imaginario paterno que los relativamente organice. Y pienso aquí en lo que Lacan neologiza como la férocité, ¿no?, la ferocidad desatada, digamos, entre los hermanos, sin una
digamos, sin un principio que regule, organice, delimite un poco las líneas en la cancha. Esa es mi propia respuesta a qué es la inmanencia, pero claro, hay muchas más. Hay por supuesto una genealogía filosófica. Planteo un poco así de manera abierta esa pregunta. Sí, no, es fascinante y importante eso, ¿no? Porque, digamos, en la modernidad, ya que hablamos de lo civil, ¿no? Desde Hobbes y Marzoa, la inmanencia ahí es el intercambio, ¿no? Es la posibilidad de intercambio. En un nivel fáctico, obviamente la economía, el comercio, como se le llamó, ¿no? Antes de que surgiera. Entonces podemos decir, ¿no? Digamos una reducción un poco brutal, pero podemos decir, bueno, la inmanencia es el capital, ¿no? Pero en cierto sentido, digamos, para ir más al fondo, ¿no? Podríamos decir también la inmanencia es la fijación de un régimen civilizacional. Es decir, a mí me gusta también escuchar en la cuestión de lo civil el problema de la civilización, ¿verdad? Y es interesantísimo que hayas mencionado lo de un régimen de hermanos sin el patrocinio de la figura totémica, porque un pensador fascinante y olvidado, ¿no? Como Oscar Goldberg, que fue un filósofo judío de la época de Weimar, ¿verdad? Que trató de hacer una especie de gran sistema de rescatar la vieja teología hebrea arcaica para enfrentar el colapso de los años 20 y 30 en Alemania. En fin, no, eso es otra historia. Pero lo importante que iba a decir era esto, ¿no? Para él la civilización no es más que un proceso de fijación de 5.000 años, que para él comienza justamente con el fratricidio, ¿verdad? De Caín y Abel, ¿verdad? En ese fratricidio, ¿verdad? Es la escena originaria en la que tiene lugar entonces establecer la civilización, que él le llama a eso el régimen de la fijación, ¿verdad? El régimen de la fijación. Entonces te pudiera decir, ¿no? Que de alguna manera, y por eso me interesaba, ¿no? Discutir en el Instituto 17 uno de los grandes proyectos de nuestros tiempos, que me parece que ha pasado desapercibido, ¿no? Que es el proyecto del gran historiador de Cambridge, ¿verdad? Pocock, sobre barbarismo y religión. Porque ahí la idea es que la historia de Occidente no es más que una polaridad, ¿no? Entre civilización y barbarie, ¿verdad? Entre adecuar o neutralizar esos dos polos de fuerza que siempre están, digamos, ¿no? Acechando los regímenes de historicidad. Yo pienso que para Pocock esa es, o se pudiera de alguna manera empujar su gran cartografía, ¿no? Su gran escena escritorial, histórica, de historiografía, se pudiera empujar hacia los regímenes de historicidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, así como me viene en la cabeza, ¿no? A partir de lo que dijo Benjamín y lo que habías dicho también, ¿no? Sí, al final, yo pienso que el dificilísimo problema que se presenta es el problema de si hay una posibilidad de pensar en el colapso sin recaer en civilización y barbarie, ¿no? Sin civilización y la postura del barbarismo, ¿no? Ahora, Dale. solo un apunte. Hace rato, ¿quién dijo discernimiento? ¿Benjamín o tú? Benjamín. En una conversación de hace 2 coloquios, creo,
o 3 del instituto, me llamó mucho la atención la participación en tu conversación también, que celebraban entre varios, no me acuerdo quiénes, pero sí me acuerdo de Senia Llévenes. Y ella dijo algo interesante que de algún modo asocio con todo esto, que es, se demoró un poquito en la noción de discernimiento. La noción de discernimiento tiene un lugar muy importante en el siglo XVI para, digamos, hoy, digamos, la crítica en el siglo XVI diría discernimiento, que es un momento de contemplación trascendente en tu vida, digamos, espiritual, pero fáctica de lo que vas haciendo, digamos, respecto a tu propia participación en el mundo. Pero, ¿qué es lo interesante del discernimiento y por qué me demoro aquí? Y es que siempre doy mucha lata con esto, pero en el siglo XVI aparece no solo esta noción de discernimiento, sino también una serie de figuras, también hasta el XVII, el siglo, pero seguramente también en el instituto, que son como figuras de la mística, místicos. Pero que ojo, que no es la misma mística que en el siglo X o que en la Edad Media, o sea, es una mística muy particular. La mayoría de ellos vienen de una herencia pues, judía, o sea, son marranizados, ¿no? Para acabar pronto. ¿Qué es lo importante y por qué menciono esto respecto a lo que decía Benjamín del padre castrado, o de la figura del padre, o la metáfora del padre, o de la trascendencia castrada o negativa, sea? Y es que estas figuras que podían ser, bueno, hombres, mujeres, o sea, era un poco indistinto estas figuras empezaron a tener problemas con sus órdenes religiosas, con la Compañía de Jesús recién fundada, pero también con muchas otras, como los franciscanos, o sea, llegaban a tener problemas de ser satanizados, en fin, eran como un desastre. Y entonces es muy interesante empezar a ver de qué manera ellos eran vueltos, además de ser agentes del demonio, eran animalizados o barbarizados, precisamente. ¿Qué es lo curioso? Que estas mismas figuras daban lugar constantemente a agrupaciones, a la ciencia, ¿qué es? Ciencia de la experiencia, que es la ciencia que fundaron o que hacían, y a toda la organización pues de vida que hacían estas mismas personas en torno como algo así como una religión sin Dios, porque se les había perdido, se fue, se murió, quién sabe, ¿no? El punto es que yo no estaba ahí, y entonces se iban cambiando, iban fundando, digamos, nuevas formas de pensar negativas, reuniendo gente a su alrededor y etcétera. ¿Por qué hago esta mención? Porque de algún modo este tipo de situaciones que has estado presentando hoy, de algún modo me lleva a ese momento interesante, que en vez de irse, por ejemplo, los protestantes, que era como la otra forma, ¿no? de la religión, o de afirmarse como católicos, o no sé, irse con los musulmanes o lo que sea, no, como que más bien hacían un esfuerzo por estar de una forma negativa, no sin ti, es como algo que repiten constantemente, San Juan de la Cruz, etc. En su momento. Menciono esto porque creo que hay casos que precisamente han sido más bien por parte del relato histórico articulados como una transición simplemente, ¿no? De Edad Media a la modernidad, pero que hay momentos o casos como estos
que si se les aproxima sin tener que articularlos de esta manera como se suele hacer, y más bien como se empieza a pensar su, pues quizás su especificidad, su cosa, uno puede encontrar como una herencia de este tipo de problemas, sin por eso, ojo, decir que son los mismos, pero que sí son como respuestas o formas que se van derivando de situaciones, es así, de catástrofe o de decisión respecto a un referente que articula la vida de algún modo social o política, lo que sea, ¿no? Bien, gracias. Nos queda un ratito. Podríamos hacer unos apuntes sobre derivas a las que nos ha conducido lo escuchado, lo conversado hasta ahora. Es casi como lo que más técnica se llama una mesa de conclusiones, pero en este caso sería un poco irónico describirlas así. Pueden ser impresiones o cosas que se les quedan en la cabeza trabajando. Tal vez para responder algo breve a lo que dijo Andrés, ¿no? me parece clave, y de hecho me has arrojado luz, ¿no? En el entramado que has puesto, cuando te referiste a lo de la ciencia de la experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que la experiencia, la cuestión de la experiencia hoy en día está en el centro, ¿no? Sí. Está en el centro de ciertas derivas, de ciertos éxodos, ¿no? De ciertas búsquedas, ¿verdad? Que define algo así como un goce, quizás, ¿no? Un goce ante el malestar del colapso, ¿no? Y una forma de no participar en ello, ¿no? Hacer éxodo, ¿no? Me parece que esas figuras del siglo XVI, ¿no? Que apostaron a la ciencia de la experiencia es muy llamativo, ¿no? Porque también se ven, ¿no? Se ven en las revueltas que tienen lugar a nivel en el mundo, ¿no? En los últimos años sobre todo. Y me parece que el gran error ha sido en pensar, o mejor dicho, armar un marco a partir de la revuelta, ¿no? En pensar que la revuelta es el marco, cuando al contrario, el marco sin marco, ¿no? El marco sin marco en el sentido de que es, como tú dices, siempre son irreductibles, siempre no pueden ser homologadas. El marco sin marco es una ciencia de la experiencia, ¿verdad? Curiosamente, para seguir en el hilo, ¿no? Pero en los años 20, otro filósofo judío del grupo de Goldberg, ¿no? Erich Unger, un año antes del libro de Schmitt, ¿verdad? El año 21 escribió un librito, Política y Metafísica, donde decía algo muy parecido a esto que tú estás diciendo. Es decir, que para él lo importante era desarrollar también lo que él llamaba nuevas comunidades de experiencia, que curiosamente llamó universidades metapolíticas, ¿no? Una expresión un poco rara, pero lo que él quería decir es generar grupos, ¿verdad? Formas de contacto, ¿verdad? Que no respondieran a la política entendida como sujeción. Entonces, posiblemente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Posiblemente hay un terreno ahí muy interesante, a partir de lo que tú dijiste, ¿no? Que pudiéramos llamar pensamiento de experiencia transicional, o algo así, ¿no? Pero como, o sea, estoy pensando en el tema de la experiencia también como la bandera de los identitarismos. Entonces, ¿cómo se definiría esto de la ciencia de la experiencia, por ejemplo? O sea, pensándolo como lo está mencionando Gerardo. O sea,
a la pregunta de los Ah. dos, así. Así como... Eh, O sea, ¿cómo se lo pensaba ahí? Como... Sí, sí, sí. Ajá. A ver, Perdón, te digo eso porque, ajá. o sea, conecté justo, hay una muchacha que está estudiando, haciendo un doctorado en la Ibero sobre discapacidad y filosofía y es ciega. Y todo el mundo, ella me dice con mucho enojo que todo el mundo le está aplaudiendo que empiece a rescatar el conocimiento encarnado, ¿no? Y entonces dice, nadie me cuestiona nada, porque es un conocimiento encarnado y la validación es tu experiencia. Entonces habla desde ahí. Entonces piensa, es tu experiencia porque además ni es políticamente correcto ni va a ser posible meterme yo como digamos, como alguien que ve en tu propio, digamos, tu propia reflexión sobre la filosofía a partir de la ceguera. Entonces pensaba en eso, ¿no? Como estos grupos identitarios que ahora absorben la experiencia como el terreno desde donde se lucha políticamente y que definen barreras, ¿no? Sí. Sí, a ver, la ciencia de la experiencia en ese momento tenía que ver con algo como muy curioso, porque usualmente estos místicos pues pertenecían al mundo letrado, que eran 3 personas en ese entonces, y venían como de toda una historia interesante. O sea, sabían o tenían un conocimiento de la tradición, digamos, del quadrivium y todas estas cosas del saber medieval, etc. La ciencia de la experiencia tomaba el riesgo de asumir en su forma de pensar y de organizarse el sufrimiento, digamos, como lo nombran ellos, o sea, precisamente un sufrimiento que tenía que ver con no encontrar a Dios en ninguna forma más que en sus propias derivas, en sus propios instantes, digamos, de regocijo, pero siempre muy contradictorias, que digamos es cuando dejaban de ser ellos. Algo así como un vaciamiento, en pocas palabras. Cuando en simultáneo tenías a los protestantes o a las teologías de Tordesillas y de Valencia y no sé qué, haciendo, si quieres tú, un conocimiento de una experiencia, pero que más bien afirmativa, de que Dios seguía ahí y de cómo tengo que adecuar gramáticamente ahora todo bajo esa pues, nueva forma imperial, porque no estaban en el imperio, ¿no? Esta es como la gran diferencia. Okay. Ahora, ¿cómo sería? Pues no sé. Exacto, no sé. Aquí Gerardo nos va a decir. Gerardo nos va a decir, exacto. No, yo menos. Yo menos. A mí me venía, hemos estado comentando con cierta intensidad en este par de semanas aquí, algo que se comenta mucho y porque está muy en el horizonte público, me refiero a la inteligencia artificial, que desde esta luz de lo que has planteado hoy, Gerardo, es muy interesante porque creo que en efecto plantea la materialización de este estado administrativo. Hay como un movimiento en donde no es que el Estado se tecnologice, sino que la tecnología se vuelve, se estatiza, ¿no? Se vuelve como reguladora y adquiere una especie de autoridad. Y al mismo tiempo creo que genera la ilusión, o sea, es bastante notable porque genera la ilusión de que esta sociedad civil equivalencial encuentra espacio para todes ahí, dado que
esta máquina pues te puede hablar en el idioma que quieras y te habla en el vocabulario que quieras en principio, y creo que sería interesante puntear la discusión sobre inteligencia artificial. Y sé que uno de tus hijos, o sea, ahora entiendo quizá o descubro cuál podría ser la relación entre tu interés en la tecnología y tu interés en los hechos administrativos y legales, ¿no? En donde hay un nudo ahí donde se encuentra todo eso en esta, repito, como panorámica que nos compartes. Y quería volver, y creo que tiene que ver de rebote con lo que recién comentaban, porque estrictamente no se hace más que administrar la catástrofe, pero lo quiero escuchar más bien en resonancia benjaminiana. O sea, ¿qué más se hace que administrar el proceso de la ruina? Pero ¿cuál es la diferencia entre una administración como la que estamos problematizando y la híjole, no sé cómo llamarlo, o sea, para distinguir entre esa administración que es una administración rasa de la catástrofe, que es lo que hace este estado administrativo infinito? No hay que olvidar que, hablando de inteligencia artificial, regreso un momento, hoy en día creo que arriba del 70, 80, quizá más por ciento de las acciones de las bolsas financieras de hecho están automatizadas. O sea, ya no son decisiones de compra y venta que la gente tome, sino que son algoritmos que básicamente, digamos, responden a cierta programación, etcétera. Entonces ahí se produce como una juntura perfecta, y es un poco irónico hablar de esa perfección, entre las decisiones institucionales políticas y las decisiones económicas, ¿no? Entonces esa gestión de la catástrofe que denunciaba Francisco y que coincido, quizás se diferencia de la contraorganización trascendental en clave menor que estamos imaginando, quizá justamente hablando de una, o sea, aludiendo más bien a ese mesianismo, ¿no? En donde no es lo mismo administrar la catástrofe como si estuvieras aplanando bisteces y a la goma, o sea, pasándolo ¿no? A tratar de hacer, o sea, de introducir un giro mesiánico, ahí donde intentas de algún modo hacer buena una promesa, no sé, de algún tipo que, digamos, perdida, por ejemplo. Pero en todo caso, digamos, que alude a este horizonte trascendental, porque no es un mesianismo fuerte. O sea, ahí es donde lo menor cobra un sentido, digamos, como muy concreto. Yo creo que una de las diferencias pudiera ser, pero bueno, claro, justificarlo y desplegarlo sería muy difícil, ¿no? Pero una diferencia está entre la epocalidad, digamos, histórica de Benjamin y la actual, sería justamente esa, la mesiánica. Me parece que el mesianismo, o apostar por un mesianismo hoy, pierde cierta legibilidad, ¿no? Cierta legibilidad, dado que el colapso incluso tiene que ver, yo pienso, con un colapso de temporalidad, ¿no? Y el mesianismo o la temporalidad mesiánica es parte de esa estructuración temporal de la modernidad, ¿no? Decisión, claro, hay un decisionismo político, que ese decisionismo que Schmitt defendió incluso quiero decir, frente a la cuestión de las neutralizaciones económicas, de la impronta de la cibernética,
diciendo, bueno, incluso máquinas, ¿no? Procesos de cibernética, de cibernetización del mundo, van a llegar a un punto en el que alguien tiene que decidir, ¿no? Ese alguien tiene que decidir es la decisión política de un mando soberano que dijera, bueno, yo me apruebo la última palabra, yo tengo la decisión. La máquina no puede decidir, ¿no? Ahora, eso es lo que hemos visto que está, que es hoy en día insuficiente, no es capaz, ¿no? de enfrentar la cuestión del proceso abstracto, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? En su momento en Italia se le llamó a eso el capital ficticio, ¿no? La utopía del capital, etc. Pero yo propongo otro concepto de decisión, ¿no? Sería una decisión existencial. Me parece que la ciencia de la experiencia tiene algo que ver con una decisión de existencia. En ese sentido, los identitarismos están ya subrogados a una decisión que es heteronómica a ellos, ¿no? Es decir, han quedado sujetos a lo que deben ser, ¿no? Mientras que la decisión existencial sería una decisión paradójica, ¿no? Porque se decide, pero en realidad no es una decisión, es lo que vas a hacer. Es una cuestión de carácter, ¿no? Esa es una figura que me gusta. Carácter, ¿no? Del ethos, ¿no? Esa defensa, entonces, de la decisión existencial me parece una vía consistente con una ciencia de la experiencia, ¿no? Que no es necesaria, que no puede haber una política, ¿no? Durante la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, un sociólogo muy bueno, muy interesante, ¿no? Michalis Lianos, habló de una política experiencial, ¿no? Política experiencial. Ese término muy fascinante, muy bueno, porque captaba la esencia de la turbulencia, de la heterogeneidad, de la contaminación que había en ese ciclo. Al final tenía esa ambigüedad, ¿no? La ambigüedad del sociólogo, de alguna manera, que intentaba captar la cuestión de la experiencia, pero transportándola, si se quiere, a un molde político, ¿no? Y me parece que esa importación es lo que está en problemas hoy, ¿no? Pues creo que esa figura de la decisión existencial pues marca pues un cierto punto de un toque, ¿no? En la conversación de hoy. Yo creo que ahí deberíamos de cerrar, si me permite. Y podemos aplaudirle a Gerardo. Es que nos quedamos así. Bravo. Gracias.